Los accidentes de tránsito han incrementado en esta temporada de vacaciones respecto del año pasado. ¿Qué medidas deben adoptarse para provocar un impacto en el comportamiento de la sociedad y sobre todo generar un cambio de cultura en los conductores? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, es un gusto que nos acompañe en este martes en 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar sobre prevención y acciones de protección civil durante la Semana Santa. Desde luego, acciones que se están desarrollando desde hace mucho tiempo. Y desde luego, si el tiempo nos alcanza, también hablar un poco en perspectiva qué es lo que ha ocurrido en 10 años de la gestión de la administración del FMLN en el gobierno en materia de protección civil, un poco qué es lo que se está quedando o como legado, digamos, para el próximo gobierno que asume a partir del 1 de junio. Esta noche queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios Jorge Meléndez. Él es el director del Sistema de Protección Civil en nuestro país. Director, bienvenido. Es un gusto. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, director, yo creo que es importante, ¿no? Estamos a martes, ustedes de alguna forma van haciendo algunos reportes preliminares de cómo está evolucionando la Semana Santa. Sí, y un poco siempre a veces creo que es importante ir viendo los comparativos de cómo se encuentra a este mismo momento respecto del año pasado. Pero ¿qué es lo que tenemos hasta este momento, director? Bueno, los datos fríos, sin análisis, desde las 8 horas del 13 hasta este día, a las 6 de la mañana, nos dice que tenemos un total de 133 personas lesionadas. Esos son 29 menos que el año pasado, que tuvimos 162 la misma fecha. De estos 133 lesionados, 125 son por accidentes de tránsito. Hay 15 personas fallecidas, 14 el año pasado. El año pasado los 14 eran por accidentes de tránsito, hoy son 13 de accidentes de tránsito, uno menos, y 2 personas fallecidas de asfixia por inmersión, o sea, ahogados en playa. En realidad son 3, porque hoy ya encontraron el cadáver del otro muchacho que había fallecido, que había sido arrastrado por el mar en Barra de Santiago. Los otros 2 fueron arrastrados en el Cuco. Y aprovecho para decir, hay un fenómeno de oleaje más rápido, más fuerte, y entonces, claro, tenemos aumentada la peligrosidad de corrientes de retorno. Precisamente tenemos 51 rescates, 50 de ellos son acuáticos, y lo importante de esto es decir que 38 de esos han sido acuáticos profundos, rescates profundos, lo cual refleja de que efectivamente hay una peligrosidad peculiar que va a durar hasta el día 22, que es cuando termina precisamente el plan verano y la vacación. Hemos tenido 177 accidentes de tránsito, son 10 más que el año pasado, 35 incendios, el año pasado 48, es decir, teníamos 13 más. Y una persona desaparecida que ya el día de mañana pues diremos oficialmente que es fallecido. En total son 412 incidentes versus 438 el año pasado. Hay casi un 6% menos de incidentes. Es decir que con todo y lo difícil que está la situación, la tendencia poco a poco es pues a disminuir con relación al año pasado. Ahora, pero díganos un poco, porque de repente uno tiene la sensación de que bueno, de hecho hay más accidentes, ¿no? Pero ¿por qué de repente a veces se tiene esa sensación de que estamos más complicados que el año pasado? Usted me decía antes de comenzar la entrevista, bueno, el caso de accidentes de tránsito que son más aparatosos. Ciertamente, bueno, en un solo accidente tuvimos 18 lesionados en Santo Domingo de Guzmán. Hemos tenido el accidente donde un gran camión pues arrolló a los policías que estaban en un retén en la carretera de Oro.
hemos tenido una rastra que hay confusión, decían la causa cerca del redondel de integración sobre el Constitución, que decían que la causa era derrame de aceite. Es falso, fue a consecuencia del accidente que se derramó el aceite y fue una rastra que se llevó 4 vehículos. ¿Fallas mecánicas posiblemente o todavía no se sabe? En esos accidentes siempre van a decir que falla mecánica, después tendrá que revisarse técnicamente. La otra preocupación realmente es que estamos hablando de accidentes cuando en realidad lo que estamos teniendo son conductas de algo que ya sabemos que va a pasar. Es decir, hay más vehículos, menos calles disponibles porque la gente ha cerrado en muchos vecindarios. Cada año hay 50.000 vehículos más, es decir, la accidentabilidad es evidente que se puede incrementar. Hay 300.000 motocicletas, más bien 307.000 motocicletas, la mayoría no tiene licencia. Sí, no casi sabemos, la mitad se ha dicho, ¿no? Sí, no sabemos. Sin licencia. Sí, pero cuando eran 250.000 y hoy son 307.000, o sea, si esto aumenta permanentemente, entonces se aumentan las posibilidades de la accidentabilidad. Pero el problema es que las conductas que generan estos grandes percances no son accidentes, son previsibles que van a darse. Es decir, la primera causa de muertos, distracción del conductor, mucho el uso de este aparato, y todos piensan que es inocuo, ¿verdad? Y esta es una enfermedad general, esta es una falla muy generalizada. Y la segunda... Parte segundos de distracción en el celular y es suficiente. Bueno, ¿no? Si va a 60 kilómetros por hora, eso significa que va a 15 metros por segundo, segundo y medio para ver esto y levantar la vista, son 20 metros, 22 metros. Esa es bastante distancia. Sí, claro. Si para repentinamente el vehículo de adelante, si pasa un peatón imprudente, es decir, ese descuido, ¿verdad? Y con lo abusivos que ahora son también los motociclistas, en fin, es decir, está anunciado que va a provocarse un accidente. Sí, y usted decía que es interesante esa parte, ¿no? Porque todo esto es totalmente prevenible. Es decir, finalmente, ¿de qué se trata? De manejar con moderación, ¿no? Y estar más pendiente del volante. O sea, no estamos hablando de otro tipo de situaciones, no sé, de repente con las epidemias es mucho más complejo, ¿no? Pero en este caso está en nuestras manos, pues. Mire, es de voluntad de las personas que acabemos esta estadística tan fuerte y tan grave. Es decir, porque la otra causa de muertos es la velocidad excesiva, pero uno pensaría velocidad excesiva en una curva, pierden el control. No, es en calles rectas de 4 carriles. Y es más, ahora que está vacío, que hay poco tráfico, pasan como bólidos, ¿verdad? Y ya tenemos varios accidentes y tenemos fallecidos. Bueno, para muestra, ¿verdad?, la tragedia del primer día, una motocicleta a 100 kilómetros por hora sobre el Boulevard Roosevelt, sobre la calle Roosevelt, a la altura de lo que le dicen el Castillo. Sí, chocó con otra motocicleta. Con otra motocicleta. Entonces, hombre, la verdad es que yo quisiera de todo corazón y con toda honestidad pedirle a los conductores y conductoras que reflexionen en estas conductas, porque pues hay que protegerse uno mismo, pero también proteger la familia y procurar ser parte de los que hacemos esfuerzos por una convivencia sana, una convivencia social más deseable. Ya tenemos suficiente violencia, ya tenemos problemas delincuenciales que nos generan luto, dolor, y que pues que no respetemos la vida nos puede llevar en un camino realmente muy, muy, muy negativo para la sociedad, que perdamos la sensibilidad con respecto al ser humano. La verdad es que son 5 las causas que usted debe reflexionar, ¿no? O sea, distracción del conductor, y además primera causa de accidentes. Segundo, invadir carril. Es segunda, primera, se lo disputan. Tercera, no guardar distancia reglamentaria. Eso es la cosa de lógica. Cuarto, no respetar señal de prioridad, es decir, salir y pasar
¿verdad?, en un cruce, y quinto, Sí. velocidad excesiva. Es inaceptable los conductores peligrosos, es decir, en estado de ebriedad, por supuesto, totalmente inaceptable, pero ha pasado a ser la séptima causa. Sí. Antes era la segunda. Hemos Correcto. mejorado, se prueba que puede. Y yo siempre menciono un ejemplo de esto de los accidentes por exceso de velocidad en calles amplias y rectas. Generalmente los que más sufren son los peatones. De estos 13 fallecidos, 6 son peatones. Es decir que, pues hombre, esa gente es arrollada. Y Sí. voy a poner un ejemplo. Del kilómetro 26 al 30, cuesta arriba, y se dan accidentes porque pierden el control del vehículo. Bueno, lo que hemos visto en los chorros, ¿no? Bueno, Subiendo, o sea. Subiendo, Sí. subiendo, no bajando. Exactamente. Y el kilómetro 24 al 26, que calle a Cojute, la Panamericana, siempre lo recuerdo, porque allí todos los años había muertos. Hay 11 cruces, ¿verdad?, que es un muerto, Sí. cada una representa un muerto. Desde que se puso reductores de velocidad, y la policía no siempre está a determinadas horas, cada vez que el conductor llega y ve los conos, reduce la velocidad. Sí. Tenemos 4 años de hacer eso, 4 años que no ha habido accidente. Es decir, es evidente que los salvadoreños, Claro, o las salvadoreñas, metemos así el es, acelerador y más allá Sí. de lo que es conveniente. Perfecto. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, ha habido algunas iniciativas en Asamblea Legislativa que tienen que ver con propuestas de incrementar el monto de las esquelas, de las multas. Entonces, pero ¿por dónde habría que caminar? El tema de educación vial, sin duda alguna, que es importante. En el caso de los motociclistas, pues se está hablando de que cómo condicionar la entrega de ciertos documentos a la hora de que se renueva, en el caso de tarjetas de circulación, placas y demás. Vamos a la pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto, son las 8:18 de la noche de este martes. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Meléndez, director del Sistema de Protección Civil. Jorge, le decía, en la Asamblea Legislativa hay varias iniciativas que tienen que ver, y casi todas orientadas un poco endurecimiento de las sanciones, el tema de que ya casi es una epidemia con el tema de los motociclistas, y con el caso de los conductores de autobuses de transporte colectivo. Entonces, una cantidad de iniciativas importantes, incluso algunas que tienen que ver con restringir o condicionar la entrega de subsidio a los empresarios de buses en el país. Es decir, pero ¿por dónde es que se debe caminar en todo este tema? Porque ahora estamos hablando de la Semana Santa, pero hoy prácticamente no hay día en el que no estemos reportando accidentes de tránsito desde muy temprano, y usted lo decía, incluso en carreteras que van en cuesta, y ahí hay accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, siempre hay dos grandes manos del Estado, ¿no? Por un lado, la educación, la conciencia, y por otro lado, la sanción, la represión. Sí. No obstante, yo he de decir, poner multas más fuertes siempre ayuda. No pueden ser descomunales, porque entonces ya pierde sentido. Pero honestamente, William, yo creo que debería haber un esfuerzo nacional por resolver el verdadero problema, que es un transporte público que es muy ineficiente, inseguro, y pues si nosotros de verdad ofrecemos un transporte público donde todo sea limpio y donde todos nos sentamos muy seguros, yo creo que pues se va a tender a reducir el uso de vehículos particulares, si al mismo tiempo al transporte colectivo le damos una vía privilegiada. Sí, porque todos los otros vehículos, como pasaba en el Citrán, entonces tienen restringido el paso. Es más difícil ir en un vehículo particular que ir en el vehículo colectivo. Se estimularía compra de menos vehículos usados, menos llantas, menos costo de esta enorme cantidad de combustible que todos los días estamos gastando, y que es dinero que va para afuera, es dinero que el país necesita. Es decir, si me preguntan, es el transporte público la clave, y pues el criterio siempre es: primera prioridad el peatón, segundo el ciclista y el motociclista, tercero el transporte colectivo, ¿verdad? Claro. El transporte colectivo, y después viene el
transporte de carga y por último el transporte particular. Eso no le agradaría a muchos porque claro, hoy tenemos 4 carriles para el transporte particular. ¿Qué pasa si solo nos quedan 2 y todo lo demás es precisamente para el transporte colectivo? Bueno, el transporte colectivo sería rapidísimo, ¿verdad? Pero además tiene que ser seguro, tiene que ser limpio, tiene que ser agradable y pues si ya que dan subsidio, ¿verdad? El subsidio que se está dando pues tiene que ser al alcance del bolsillo. Sí, que corresponda a ese incentivo, ¿no? Y Jorge, por ejemplo, bueno, Guatemala está tomando iniciativas, el Aerometro, creo que se llama este proyecto, el último que están pensando desarrollar, entiendo que ya va prácticamente en desarrollo, ¿no? Que es prácticamente es un teleférico, ¿no? Es un teleférico. Que cruzará parte de la ciudad y, bueno, como es aéreo, eso permite muchísimo entonces que continúe el tráfico en la parte inferior y en la parte de arriba elevada, pues ahí estarían circulando y estaría la población transportándose. En otros países, bueno, me voy a ir al extremo, digamos, Estados Unidos, pero por ejemplo, lo que se estila en Estados Unidos, Jorge, y usted sabrá eso, es que en el tema de las periferias hay estacionamientos donde uno llega a una ciudad importante, su vehículo, claro, ha manejado media hora hasta ese lugar, deja su vehículo en ese estacionamiento durante el día y ahí toma uno el metro o autobús, colectivo, el autobús. Ya, entonces, o sea, eso requiere de acciones integrales. Igual pasa en Europa, pero además algo más. En Londres, si usted lleva un vehículo grande, de lujo, entonces el parqueo se lo cuadruplican. Es decir, de tal forma que ahora el que entra con su vehículo grande de lujo a la ciudad tiene que ser un millonario, ¿verdad? Y aún ellos prefieren al final o llevar un vehículo pequeño o usar el transporte colectivo. Y yo creo que eso así es que ¿cómo es posible que nosotros cada año tengamos 50,000 vehículos más? Un país que su economía crece poco, que tiene déficit fiscal, que tiene una balanza de pagos totalmente negativa y estamos comprando permanentemente llantas usadas, que es un gravísimo problema ecológico, vehículos que traen muchos problemas, ¿verdad? Y además combustible, como digo, son millones de galones de combustible diarios. Y todo eso es hacia el exterior. Es decir, realmente el tema de transporte es complicado, ¿verdad? Pero tenemos que mejorarlo. Claro, siempre se dice, no, es que el problema es que la delincuencia... No, mire, siempre hay justificaciones, pero si aquí se hiciera un esfuerzo estratégico por diseñar una manera moderna de tener las ciudades, de ordenar el uso del territorio y entre ellos el tema de transporte como un eje de eficiencia, de mejor manejo de la economía, mejor manejo de la seguridad, pues en realidad creo que sería una herramienta de progreso, una herramienta de estabilidad, una herramienta de mejora de la calidad de vida de las personas, que ahora todo el mundo anda tenso, alguien se atraviesa y el otro motorista cree que eso le quitó a él un derecho y ya empiezan a pelear. O lo interpreta como una agresividad, o como una agresión. Como una agresión. No necesariamente, porque de repente en el tráfico sí, a uno se le va un poco a veces la onda, como decimos en buen salvadoreño, y no necesariamente es porque uno esté en una actitud agresiva hacia el otro, ¿no? Y si a eso le combina las conductas que hemos dicho, hombre, la verdad es que los señores diputados tendrán que entender que los países se perfilan y se desarrollan en los congresos, no es en el gobierno ejecutivo. El gobierno ejecutivo, su nombre lo dice, ejecuta y ejecuta en lo inmediato y busca soluciones a corto plazo porque es lo que la gente demanda. Tenemos un problema, queremos solución ya, pero la Asamblea Legislativa no, es ahí donde se diseñan las naciones, los países, los grandes rumbos y por supuesto, entonces si usted me pregunta por dónde empezar, bueno, ya lo expresé. Ahora, las multas, hombre, sí puede ayudar, pero yo quisiera regresar al tema pues no quiero que se me vaya a escapar. Estamos en el Plan Verano 2019. Usted puede soñar y esperar grandes medidas, pero hay una que ya es un gran poder que usted tiene, es decir, la decisión de cambiar conducta, no
por esta discusión que es muy importante, ¿verdad?, de lo que me plantea William, no por pensar en que ese es el gran problema, entonces digamos, pues no podemos hacer nada porque hay que esperar a la Asamblea. No es cierto, es una decisión personal manejar correctamente. Eso es un compromiso de protegerse usted, de proteger su familia y de proteger al resto de personas, sobre todo en esta semana llamada Semana Santa, ¿verdad?, que es para que elevemos nuestro nivel humano en el plano espiritual, pero también en el plano de los valores, en el plano de la convivencia social. Es una decisión, y si nosotros somos mejores personas, nuestros hijos, nuestras hijas también van a ser mejores personas. Pero lo más increíble, lo que ahora está comprobado por la psicología moderna, por la neurología, si yo trato bien a las personas se vuelven mejores. Es decir, que al final... Y correspondencia. ¿Verdad? Al final, entonces, esta es una dinámica de aportar una mejor calidad de vida para todos nosotros. Excelente. ¿Verdad? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Saludos a Lito Reyes, que nos está viendo desde Houston, Texas. Está con nosotros en la transmisión en Facebook. También a José Raúl López, a Miriam Barrera. Saludos a todos ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Vamos a una pausa. Regresamos. Director, yo creo que es importante que conversemos un poco en lo que va quedando del programa también. Bueno, que falta, estamos, ¿qué sería? Ni siquiera la mitad, ¿no?, de la Semana Santa. O sea, y faltan los días más importantes de las festividades religiosas, pero también toda la parte que tiene que ver con la playa, el sábado, domingo. Entonces, yo creo que podemos hablar un poco más de esto, porque me interesa también que conversemos sobre qué es lo que queda en términos de sistema de protección civil para el nuevo gobierno que estará asumiendo a partir del 1 de junio. O sea, yo creo que eso es importante que lo analicemos en términos de qué ha pasado en 10 años. Pero bueno, entonces... sí, para cerrar, ¿no?, es importante en todas las festividades religiosas cubrirse del sol, hidratarse permanentemente, ponerle el gafete al niño con un número telefónico para encontrar pronto a los padres, orientarlo que busque a un policía o alguien de uniforme amarillo o con la Cruz Roja. Es decir, no es que no puede buscar a un civil, a un mayor, pero creo que es más garantía que busque a una persona de las instituciones. También es importante, pues, que nos dicen que por el calor tenemos que advertir a las personas con enfermedades prevalentes como hipertensión, enfermedades del corazón, tiroides, en fin, problemas metabólicos, que si siente sofoco, cansancio, se salga de la procesión, busque la sombra, descanse y no vaya por ningún motivo a olvidar tomar su medicina. Es decir, tenemos una situación de calores extremos. Volver a recordar, en las playas hay un problema de corrientes de retorno fuertes, no dejen que el agua pase de la cintura, esa es la principal medida de seguridad. Pues allí lo podrá arrastrar la corriente, pero usted estará bien parado. Y pues también un tema de salud que es importante, han habido casos de tifoidea. La tifoidea es una enfermedad que puede ser mortal y es un contacto heces con boca y tiene dos posibilidades. Una, las moscas, hay que tapar los alimentos, y otra, que no se laven bien las manos, las madres que cambian a los niños, las personas que van a hacer sus necesidades y fabrican la comida. Bueno, y toda persona, importante recomendación, lávese bien las manos. Este sol también en la playa y en la montaña y en lagos, ríos, es peligroso estar demasiado tiempo expuesto. Use un bloqueador un bloqueador solar fuerte. Excelente. Bueno, pasamos al otro tema. Mientras tanto, saludos a Lupita Hernández, que nos ve desde California. También está con nosotros Jaime Flores desde Arizona. Saludos a ustedes, los hermanos en el exterior. Sin duda alguna estarán pensando, ¿no?, en la Semana Santa, siempre añorando que acá tenemos el calorcito siempre. Nosotros un poco pensamos y nos preocupamos por el calorcito, ¿no? Pero allá en Estados Unidos, en muchos de estos estados, en algunos, sobre todo más al norte, que hace mucho frío, extrañan siempre la Semana Santa. Saludos a ellos. Jorge, entonces, a ver, la parte que tiene que ver con el sistema de protección civil, que es un sistema que se ha venido trabajando prácticamente en los últimos 10 años, ¿no? A estas alturas, como ya prácticamente ustedes están concluyendo en la administración de Sánchez Serén, entregarán el ejercicio de funciones, iniciará Nayib Bukele a partir del 1 de junio. ¿Qué es lo que está quedando de protección civil entonces? Bueno, el sistema no existía creado jurídicamente.
hemos trabajado, era una oficina de 33 personas, existía en San Salvador, estaba en la primera planta de un edificio. Si había un sismo, pues la primera institución que quedaba sin funcionar es esa, porque por protocolo no se puede volver a un edificio. Ahora tenemos 4 oficinas con centro de operación y bodegas en Santana, en San Salvador, San Vicente, San Miguel, y aquí en San Salvador, en Nejapa, está el centro de operaciones, una bodega moderna con un equipo que puede mover toneladas con el dedo pulgar. Tenemos un edificio administrativo precioso y pues de 2 niveles, y ya hay un acuerdo de que el Comando Sur nos va a construir otro edificio de 3 plantas que nos va a dejar un centro de capacitación. ¿Esto inicia para este año, no? Inicia la construcción este año, termina el próximo año, y pues nos va a dejar entonces la posibilidad de tener fortalecida la Escuela Nacional de Protección Civil. Tenemos en línea lo que es una herramienta del riesgo y capacidad municipal, que cada alcaldía, cada municipio va a estar subiendo la información y nos va a permitir tener una medición del riesgo al detalle en todo el país. Pero además de eso, hemos construido las comisiones comunales, ¿verdad? Hay 86,000 personas que de manera permanente y voluntaria se están capacitando. Ahora, y esta parte que es relevante porque tiene que ver con una cuestión estrictamente de coordinación, porque usted puede tener toda la infraestructura, pero si no hay niveles de coordinación avanzados, es difícil, ¿no? Digo, una emergencia. Es que si uno piensa en cualquier empresa o cualquier organización o sociedad, este canal, por ejemplo, sus cámaras, este mobiliario, este set tan bonito, sin las personas, sin el productor, sin el entrevistador, sin los camarógrafos, esto no es nada. Entonces lo mismo, ¿no? Realmente el pueblo salvadoreño es maravilloso porque tiene unas cualidades de organización y de iniciativa impresionantes. El modelo comunitario ha servido a nivel mundial. Ahora se usa en Asia, en África, buena parte de Sudamérica, en toda Centroamérica. ¿Y este es un modelo creado en nuestro país? Es decir, claro, por supuesto. Ya ustedes pueden sentirse en ese sentido entonces orgullosos de que efectivamente hay ese aporte, o sea, a nivel mundial. Sí, el pueblo salvadoreño, es decir, oficialmente Naciones Unidas le entregó al presidente Funes, delante de mi persona, la felicitación expresa por el sistema, y le explicaron que iban a sistematizar toda la información de nuestro funcionamiento para que fuera utilizado a nivel mundial. Es decir, claro que podemos tener orgullo, pero yo insisto, no somos nosotros, es que son las cualidades que tiene el pueblo salvadoreño. Claro, nosotros lo motorizamos, nosotros trabajamos, pero en realidad, quizás porque vivimos tan amontonados, tenemos que ser organizados o no podemos, ¿verdad? O no podemos existir. Jorge, ¿y qué hechos son los que han ocurrido, por ejemplo, que han puesto a prueba el sistema? Es decir, me refiero a situaciones de emergencia, desde luego, en las que ustedes de verdad se les ha exigido al 100%, por ejemplo. Bueno, desde el primer año, ¿no? La tormenta Ida, después tuvimos... casi que se estrenaron con eso. Con eso fue terrible, porque el sistema apenas lo estábamos construyendo. Luego tuvimos en el año 2010 5 eventos extremos, 5 grandes tormentas. En el 2011 la depresión 12E, que se inundó el 85% de los municipios del país. Jamás dejó de funcionar la conectividad, la energía eléctrica, el agua potable, el transporte de las mercaderías. Las víctimas fatales fueron mínimas. Es decir, yo creo que ponerse a prueba ha sido permanentemente, pero hay algo muy especial: el combate al dengue. En el país no hay dengue como epidemia, en toda Centroamérica hay, en América Latina hay. No tenemos sarampión, aunque eso ya es algo que más bien lo ha logrado el Sistema Nacional de Salud. Sí, la parte de vacunación. ¿Verdad? Pero en el tema del dengue, en el tema de la fiebre AH1H, ¿verdad?, nosotros fuimos altamente efectivos, tanto que la Organización Mundial de Salud y la OPS definieron que el sistema, el modelo
que hay que utilizar frente a las epidemias es el modelo de El Salvador. Es decir, yo creo que por supuesto que tenemos motivos para sentirnos orgullosos por esos reconocimientos internacionales, pero el más importante de todos para mí es el reconocimiento que tiene el pueblo salvadoreño. Yo he estado en muchas reuniones en comunidades cuando dicen, mire, es que hoy como ya vino usted, como ya vino Protección Civil, hoy sí se van a resolver los problemas. ¿Por qué es que no los resuelven antes? Bueno, yo creo que tal vez no sean tan objetivos, pero la verdad que llena de orgullo que la gente sienta confianza, la gente llama. Es más, Protección Civil somos todos y todas las instituciones, pero a veces cuando, por ejemplo, en Los Chorros, pues sí, nosotros le dimos seguimiento desde el principio, estuvo la policía, estuvo el Fovial, estuvo Obras Públicas, estuvieron los municipios. Eso es el sistema de Protección Civil, pero la gente decía, ¿y qué pasa? ¿Dónde está Protección Civil? ¿Quieren ver un chaleco anaranjado o este chaleco? ¿Verdad? Sí. Eso nos llena de orgullo, esa exigencia ahora de que, pues, antes nadie pensaba en Protección Civil, ahora hay una exigencia que se responda. De eso, perdón. Sí, es que tengo que hacer una pausa, Jorge. Cuando regresemos en los últimos minutos avanzamos en esta conversación, porque sí me interesa entonces que veamos cómo queda y cuáles son entonces en términos de desafíos para la nueva administración. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos ya al cierre de 8 en punto. A ver, director, explíquenos esta parte, ¿no? Porque ustedes, bueno, han avanzado en todo el Sistema Nacional de Protección Civil en estos años, pero entonces, pero siempre hay retos, siempre hay desafíos. Entonces, un poco, ¿qué es lo que va quedando para la próxima administración? Bueno, hemos sido muy buenos para la respuesta y para la organización, porque están organizadas también las 262 comisiones municipales, las 14 departamentales, la Comisión Nacional. La Dirección General de Protección Civil se ha capacitado, realmente es impresionante la entrega de los técnicos de la Dirección General al trabajo, viven el trabajo, pero lo más importante es pasar a tratar las causas de los desastres, es decir, a reducir la vulnerabilidad y las amenazas, trabajar en la prevención. En ese sentido se ha elaborado la política nacional, se ha elaborado y se ha actualizado el plan nacional en la parte de prevención, se le ha asignado tareas claras a cada una de las instituciones con indicadores verificables, con plazos establecidos, con seguimiento. Además se ha planificado las 9 tipos de amenazas que tiene el país. Si hay un terremoto, hay un plan, se sabe cómo va a actuar cada institución para la sequía, para los tsunamis, en fin, para erupciones volcánicas. Se ha dejado entonces una tecnoestructura y una planificación para entrar al proceso de prevención sin descuidar la respuesta. Y esto es importante porque lo que dijo Sendai es, si seguimos caminando como hasta ahora en el mundo, la humanidad camina hacia su destrucción. No es posible para los gobiernos y los estados del mundo enfrentar los nuevos desastres. Es imposible, no los puede enfrentar. Y usted decía, Jorge, que han creado una escuela. La Escuela Nacional de Protección Civil, ¿verdad? Que ¿Cómo ahora funciona? Porque esto ya, cuando hablamos de escuela, obviamente estamos hablando de educación y esto sí tiene que ver ya entonces de justamente cómo educamos a la población, que es importante. Pero ¿a qué niveles están en este momento? Mire, recuerde de que el gran concepto de los riesgos es el conocimiento. Ese es el punto de partida, ¿no? Sí. Incluso para la prevención, para la respuesta, para todo. La escuela lo que tiene es un programa nacional, una currícula nacional que ya está elaborada, está dividida en módulos y ahora lo que estamos pasando es a decir todo aquel que eduque en El Salvador en gestión de riesgos debe estar certificado
por la Escuela Nacional de Protección Civil. Excelente. Y estaba pensando en la escuela también, pero ¿cómo hacen la conexión ustedes con la escuela pública a nivel nacional? ¿Cómo entran en la currícula, por ejemplo? Porque al final de cuentas este país es una cuestión de educación desde las generaciones, desde lo más pequeño, ¿no? ¿Cómo entonces estamos listos para enfrentar una erupción de un volcán, una inundación, un terremoto? Pero esa, ya en la currícula del Ministerio de Educación, esa es educación formal. Sí, claro, esa la hace el Ministerio. Nosotros hacemos la educación que no es formal, es preparar a los cuadros que dirigen directamente la gestión en la vida real, es decir, no es académico, aunque claro, hay contenidos teóricos. La idea no es que vamos a tener un edificio y nosotros los maestros, no, la idea es que todo aquel que vaya a dar una capacitación tiene que seguir el programa establecido por la escuela y la metodología tiene que ser certificada también por la escuela. Jorge, pero entonces si le pidiera, digamos, a manera de recomendación para los próximos 5 años, ¿qué es lo que debería, hacia dónde debería de transitar lo que se ha hecho? Es que tiene todo hecho, tiene la política, tiene el plan, tiene los planes contingenciales, tiene la estructura. Lo que tiene que tener es un alto grado de compromiso, de trabajo incansable y continuar avanzando, ¿verdad? Aquí no hay nada que inventar porque estas no son ideas que salen de El Salvador, son ideas que se han construido a nivel mundial. Nosotros hemos participado en todos los foros y con mucho orgullo nosotros hemos cambiado la forma en que se ve la planeación de la gestión de riesgos. Fue nosotros, El Salvador, que propusimos que había que crear planes predesastres y planes de reconstrucción nacional antes que se den los desastres, es decir, para poder en el momento de un desastre trabajar la reconstrucción apegada al plan de desarrollo. Y esto es partiendo del hecho de que los desastres van a ocurrir, o sea. Van a ocurrir y si no seguimos la estrategia de no generar nuevos desastres, es imposible enfrentarse a los nuevos desastres. Así que lo que yo diría, le dejamos el camino construido de manera correcta, ¿verdad? Estamos alineados con el marco mundial, con el marco regional, tenemos la organización, tenemos los planes, están los reglamentos. Por supuesto, vuelvo a insistir, si quien viene no mantiene una actitud de compromiso del 100%, por supuesto, esto se puede ir para atrás, porque gran cantidad de recursos no hay. Nosotros hemos construido toda esa infraestructura con cooperación internacional. Hay que hacer gestión, hay que tener creatividad y no estoy diciendo que no se puede, claro que se puede. Lo que estoy diciendo es que quien venga, ¿verdad?, tiene que asumir una actitud de compromiso y de vocación. Esto no es un trabajo burocrático más. Si se viene con esa idea de que viene a un cargo de funcionario y que la va a pasar chévere, ya fracasó. Mucho trabajo, hay mucho trabajo en terreno, ¿no? Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Yo no tengo 2 directores, soy solo yo, así que trabajo en vacación, en sábado, domingo, es decir, trabajo a 100%, no hay otra manera. No hay otra manera. Ojalá que al nuevo que vengan le den más personal. Y es interesante, Jorge, porque en términos periodísticos, por ejemplo, nosotros siempre, siempre pendientes un poco de que en qué momento se activa efectivamente Protección Civil, porque uno está pensando siempre en la convocatoria que hacen ustedes, ¿no? En el caso de Los Chorros, pues sí, después vimos la conferencia de prensa donde ustedes estaban articulando ya todo el esfuerzo de cómo responder ante una situación de emergencia. Y eso es otra situación que hay que entender. En este puesto no puede venir alguien a creer que se va a lucir. Eso sería gravísimo. Todos los funcionarios cooperan si ven un esfuerzo serio, un esfuerzo honesto, donde Protección Civil se pone al servicio de todos. Y todos entonces se integran a Protección Civil para tener un plan coordinado, unificado, que eso nos permite gobernabilidad en el momento de un desastre. Es difícil coordinar al Estado completo, pero eso es el sistema. Así pues que si usted me pregunta qué es lo que deja, todo está construido hasta donde se puede con los recursos que se tienen. Jorge, a estas alturas, así rápidamente, ¿ha habido alguna reunión con representantes de la administración entrante? No. ¿En absoluto? En absoluto.
Bueno, se nos agotó el tiempo. Ojalá, Jorge, que, pues sí, como quisiéramos que estas estadísticas se quedaran congeladas ahí y que no ocurrieran más situaciones, pero bueno, siempre lo importante es acatar las recomendaciones, ¿no? Y trabajar. Sí. Nosotros no vamos a desmayar, solo le pedimos su responsabilidad individual. Bueno, perfecto. Gracias, Jorge, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, muy gentil, muy amable. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana. Estaremos con ustedes siempre durante toda la semana, desde luego, pero mañana nos vemos 8 en punto. Buenas noches.